Iniciamos, Raquel. Recording in progress. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más a estos espacios organizados por el Colegio de Biólogos, y a este ciclo de charlas. Este es la número 4 del mes del ambiente, del mes de junio, un mes importantísimo para nosotros, organizado, ¿verdad? Como les mencionaba, por el Colegio de Biólogos de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, pues una entidad muy interesada en comunicar ciencia, específicamente, ¿verdad? Pues generada por los científicos de nuestro país. Y el día de hoy tiene casualmente un tema vital, importantísimo, que busca, ¿verdad? Pues generar esa unión o esa conexión, ese puente entre el conocimiento y la experiencia científica que tienen muchos de nuestros agremiados biólogos trabajando con fauna silvestre en muchísimas, ¿verdad? De las áreas de conservación y bosques que tenemos en nuestro país, un país privilegiado, ¿verdad? Con montones de vida silvestre y fauna y flora, ¿verdad? Increíbles que casualmente, ¿verdad? Pues impulsan toda una rama de la economía del país, que es el turismo. Y entonces, para eso, para generar ese puente y esa conexión y ese interés, ¿verdad? Entre el área científica y técnica, y la sociedad, ¿verdad? Civil, vamos a traer el tema que se llama observación con criterio y los estándares para el avistamiento responsable de la biodiversidad, porque tienen que existir, tienen que haber. Y bueno, pues para abordar este tema tenemos expertas de lujo. Tenemos a Esther Pomareda García, quien es bióloga especializada en la conservación de la biodiversidad y que tiene montones de años de experiencia y de trayectoria, ¿verdad? Pues en el bosque seco de Costa Rica. Y tenemos a Georginette Méndez Corrales, también bióloga, experta en conservación, biodiversidad y gestión ambiental estratégica. Y bueno, pues una cordial bienvenida a ambas. Les agradecemos montones, ¿verdad? Pues su presencia y su colaboración. Antes de dar inicio al bloque de preguntas, como un conversatorio, ¿verdad? Como tal, creemos importantísimo que estas dos expertas nos introduzcan un poco el tema o la información de los avistamientos y por eso traen un material para primero darnos una pequeña introducción sobre el tema. Entonces, si gustan, procedemos para a proyectar. Mientras les recuerdo que hay listas de asistencia tanto en el Facebook como en el chat para que se anoten su asistencia, ¿sí? Recuerden revisar, ¿verdad? El chat y participar y documentar su asistencia. Los dejo entonces con Esther, que ella nos va a introducir el tema. Buenas noches. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias al colegio por haber hecho esta invitación. Yo creo que hoy en día es un tema vital, ¿verdad? Que conversemos y que hablemos un poquito, conozcamos y realmente seamos conscientes porque cada vez es más frecuente los avistamientos, más frecuentes las quejas también, ¿verdad? O las acciones irresponsables en este sentido. Entonces, yo quisiera, mi charla está enfocada un poquito a por qué tenemos que hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué hay que poner este tema sobre la mesa? Y para ello, yo creo que es importante que primero tenemos que pensar en cuestión de los animales. Eh, Sabemos que hay un bienestar animal, ¿verdad? Que todos los seres vivos, por así decirlo, deberían de tener un respeto y que hay muchas libertades. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer avistamientos que ponemos en amenaza los animales, muchas de estas libertades, como dice ahí, ¿verdad? O también la tenencia en cautiverio, las perdemos de vista. El hecho de que el animal realmente tenga una salud adecuada, que tenga una alimentación adecuada, que no sienta miedo, ¿verdad? Que no esté estresado a la hora que nos estamos acercando a hacer su observación.
es muy importante que su comportamiento, que esto es algo que vamos a hablar, yo creo que tanto yo como Georgette, que el comportamiento no sea alterado, ¿verdad? Que esté en su forma natural, tenemos que tenerlo presente y para ello pues existe la Ley de Bienestar Animal que si bien está enfocada a animales domésticos, ¿verdad? Tenemos la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento, que también es importante considerar que hay varios artículos y más adelante voy a hacer referencia a dos de ellos con respecto a las interacciones que podemos tener con estos avistamientos o interacciones que se den con la fauna. Entonces, como antecedentes es importante poner esto sobre la mesa porque a veces las personas dicen, no, es que no hay quien nos regule si yo hago esto, pero sí lo hay y si se hace erróneamente tenemos que denunciarlo realmente. Un poquito para qué son interacciones, ¿verdad? Sabemos que la interacción es cuando recíprocamente entre dos personas o dos objetos, dos animales, dos fuerzas se da o más, y podemos tener interacciones positivas, que simplemente es que el animal está ahí presente, ¿verdad? La fauna está ahí presente, el bosque está ahí presente y no estamos alterando nada, sino que estamos avistando desde largo, estamos disfrutando esa belleza escénica que nos está dando el medio ambiente, ¿verdad? Los ecosistemas, la fauna. Y están las interacciones negativas, que yo creo que por eso es que estamos aquí. El hecho de cómo el turismo nos ha llevado a ciertas situaciones en donde estamos ya alterando el comportamiento de la fauna y obviamente esto es porque el ser humano ha generado varias acciones como las que vamos a ver ahorita. Entonces, es muy importante considerar que si estas interacciones se dan de forma negativa, ¿verdad? Ya puede haber un momento en donde se genera un conflicto, comienza a haber un daño, ya sea por parte humana o por parte de la fauna, y que si se agravan puede llevar a muchas otras amenazas y que al final de cuentas lo que se da es una pérdida de biodiversidad. Yo creo que aquí es donde tenemos que recapacitar, ¿verdad? Que el hecho de presionar con el turismo, de hacer observación inadecuada, estamos alterando ese ecosistema y que a largo plazo estamos afectando una de las amenazas de nuestro planeta, que es la pérdida de biodiversidad y que muchas especies ahorita se encuentran pues actualmente muy amenazadas. Hay muchos contactos, ¿verdad? Aquí yo voy a hablar de tres situaciones muy particulares. El mal contacto que se da en los sitios de manejo, en manejo ex situ, ¿verdad? En donde tanto turismo como voluntarios entran en esa interacción con las personas, con los animales, y que aquí no solo estamos poniéndonos en riesgo como personas, ¿verdad? El animal también se pone en riesgo y más adelante vamos a hablar de todo el tema de zoonosis, pero esto es un turismo que obviamente no es adecuado y que tenemos que tener sobre la mesa y muchos turistas, en el caso de mi persona que estoy en el santuario de Las Pumas, a veces nos preguntan cómo sé reconocer si un sitio de manejo es, ¿verdad?, adecuado o no, si hace un turismo responsable o no. Y bueno, actualmente yo creo que muchas de las fotografías ya no están disponibles en las redes, pero si a usted le ofrecen un tour donde hay una interacción directa con el animal, obviamente eso no es un turismo adecuado. Luego está el mal contacto in situ que se da propiamente tal vez en ecosistemas, que se hace un turismo no en sitios de manejo, sino en parques nacionales, en reservas, en manglares, en donde la fauna se nos acerca o nosotros llegamos a donde están estos animales que muchas veces son indefensos. Yo no sé, probablemente muchos se acuerdan de esa fotografía de la muchacha encima de la tortuga, ¿verdad? Entonces, y en algunos casos la gente dice, ah, pero el animal está tranquilo, el animal no está estresado, ¿verdad? Pero nosotros no somos animales para saber eso, ¿verdad? No tenemos cómo comunicarnos con ellos para realmente darnos cuenta de que si el animal está estresado. En el caso de los perezosos, yo creo que
yo siempre lo he pensado, el hecho de que el perezoso está como esa fotografía, dizque saludando, haciendo el high five que todo el mundo dice, ahí realmente el perezoso está tratando de quitarse ese palo que le pusieron ahí para tomar la fotografía. Y creo que el caso reciente del muchacho que tuvo la buena voluntad de rescatar al perezoso y lamentablemente por un mal movimiento el perezoso lo lastimó, se dieron cuenta de que los perezosos no son tan santos, ¿verdad? Tienen sus garras, tienen sus colmillos que pues en sitios de manejo que estamos en contacto con ellos en manejo, ¿verdad? Sabemos que no son seres pues realmente inofensivos. Tenemos la otra parte que es el turismo ilegal, el turismo de acoso, en donde tal vez en Costa Rica se da, yo creo que o se expone poco. Por ejemplo, en Brasil, cuando van a ver los jaguares, ese montón en el Pantanal, ¿verdad? Ese montón de botes viendo el jaguar enfrente, que en muchos casos ya se han habituado, y esto es un tema que también podemos hablar ahora, ¿verdad? Cómo la fauna se habitúa un poco a la presencia del turismo, y aquí sí pasa en el caso de Corcovado, pero que si no respetamos esa distancia prudente, ¿verdad? Podemos vernos afectados nosotros y afectados ellos. Esta fotografía de abajo, este muchacho es un guía en Osa, en Corcovado, en donde el puma está ahí acostado a muy pocos metros de él y esta otra, donde él se está haciendo un selfie con el puma a menos de 2 metros, perdiendo de vista el animal, ¿verdad? Y que si hay un mal movimiento, hay un sonido, ese puma en menos de un segundo está agarrando el cuello de ese muchacho. ¿Verdad? Entonces hay muchas imprudencias porque queremos tener una buena fotografía, porque queremos colgarla en las redes sociales, la imprudencia también de acercarnos cuando un animal está alimentándose, en el caso de los jaguares, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de estar en Santa Rosa bueno, no lo vi alimentándose, pero sí puse la cámara y a los 5 minutos llegó el jaguar a comer la tortuga. Eh, Tenemos que ser mucho más prudentes en esto porque al final estamos acosando y estamos afectando sus momentos naturales, ¿verdad? Y que una mala situación nos va a afectar realmente como turismo. Costa Rica se ha salvado mucho porque algunos accidentes que han pasado en sitios de manejo no han salido a la luz pública con voluntarios extranjeros o turistas extranjeros, porque los firman, los hacen firmar un permiso tal vez ¿verdad? De liberación de responsabilidad, pero en el caso de los Pumas, nosotros hace un par de años fuimos y estuvimos con guías y otras organizaciones hablando sobre este tema porque en cualquier momento un animal de estos se jala una torta y el culpable no va a ser el ser humano, ¿verdad? El culpable va a ser el animal. Y esta última fotografía a la derecha, pues es el Javirú, el majestuoso galán sin ventura que tenemos aquí en Guanacaste y que gracias a muchos esfuerzos que han hecho los parques nacionales, empresas privadas, se han logrado pues conservar algunos de estos individuos y los nidos. Sin embargo, existen reportes en donde hay parejas que abandonan los nidos, que se van porque hay mucha presencia de turismo, porque quieren llegar a ver, ¿verdad?, el animal ahí en el nido y eso también es importante que podamos tomarlo en cuenta y prevenir. Al final es tener estos límites, es hasta dónde llegar nosotros. Y por último, la última interacción es todo el tema de alimentación. Aquí tanto lo que se da con los cocodrilos, lo que se da en los hoteles, lo que se da en sitios de manejo, la falta de educación con el turismo, ¿verdad? De insistir, tal vez ellos quieren tomar una foto, entonces le tiran algo para que el animal se acerque, pero ya ahí estamos alterando y no tenemos que ir muy largo, o sea, desde que yo estaba en la universidad hace más de 30 años, el tema de Manuel Antonio, ya hay publicaciones en donde se ve que hay una afectación en la salud de los animales. Ese Congo, esa fotografía es propia y le estaban dando semillas de girasol a un animal que es herbívoro, ¿verdad? Entonces,
Esto de la alimentación no solo altera comportamientos, sino que también nos pone ante un riesgo. Aquí son algunas de las cosas que tenemos que considerar, ¿verdad? Costa Rica, cuando salió la campaña de Stop Animal Selfie, estábamos dentro del número 7, en donde recibimos mucho turismo porque lo que quieren es eso, es lo que se ha vendido, pero podemos ser un turista muy responsable marcando el límite, ¿verdad? La distancia y no estar realmente afectando a la fauna. Hay, como dije, con el reglamento y con la ley, hay artículos en donde aquí, por ejemplo, el de la ley, el artículo 2 simplemente capturar el animal, o sea, aquí obviamente habla más de caza, pero el hecho de capturar un animal para sacarse un selfie ya es romper la ley. El tema de la alimentación también. Y muchas veces colocamos rótulos en donde en donde dice no lo haga, pero no explicamos por qué no lo haga o no lo haga, ¿verdad? Porque estamos afectando la fauna, estamos afectando su comportamiento, pero además porque es ilegal y usted puede ser penado por eso. Y creo que el meollo también de todo esto es al final llegar a esto de las enfermedades zoonóticas, del riesgo que como turistas y también como personas que vivimos en Costa Rica al interactuar con la fauna se está dando. No tenemos que ir muy largo. Hace 6 años estuvimos en una pandemia bastante compleja y que probablemente van a venir más. Cada día salen más enfermedades, más especies en donde se están registrando, ¿verdad? Esa zoonosis que se da de animal a humano y viceversa, especies que tal vez no pensábamos que podrían tener una enfermedad infecciosa y que ya es un transmisor. Entonces, el 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas que vienen de animales, ¿verdad? Y yo creo que esto es una gráfica muy alarmante donde cada año va a ir subiendo y tenemos que estar más prevenidos. El hecho de que en Costa Rica tampoco haya salido a la luz pública ciertas situaciones, todo el mundo cree que no pasa nada y es muy importante que se salga a la luz pública. No es para alarmar y que las personas realmente, pues, más bien tomen represalia contra estas especies, pero sí es importante que entiendan por qué es que no tenemos que estar alimentando, manipulando los animales silvestres, ¿verdad? Bueno, me comí esto que ya veníamos de la pandemia. Y ya para ir terminando, porque Georgie dice que yo hablo mucho, pero tratemos de ser turistas responsables, tratemos de respetar la rotulación que se nos indica en los sitios de manejo. Tenemos que ser tanto, pues, el veterinario, el biólogo, el personal que trabaja de una forma ética y también comunicarlo. Yo creo que si no comunicamos, si no les explicamos a los turistas, muchas veces ellos pasan desapercibidos porque no conocen la información real de lo que está pasando. Entonces, ellos no tienen una voz. Nosotros somos los responsables de poder comunicar sus necesidades, ¿verdad? Yo cierro con simplemente decirles que los animales silvestres no son objetos, no son juguetes. Tenemos que respetarlos y tratar de apreciarlos de su forma natural en el ecosistema como realmente deberían de estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Demos el espacio entonces a Georgina para que nos comente desde su perspectiva, ¿verdad? El tema del día de hoy. Bueno, buenas tardes, casi noches. Eh, bueno, un placer abordar este tema que yo creo que, como dice Esther, debe de estarse recordando, ¿verdad? Porque lastimosamente lo recordamos cuando tenemos una pandemia y empezamos a ver el origen de esa pandemia. Pero es algo que todos los días está ahí latente y que nosotros somos los únicos responsables. Específicamente, ese está orientado un poco, ¿verdad? Esa observación con criterio, pero de aves. Y pues nosotros lo relacionamos más con el quetzal, que obviamente es una especie icónica que cualquier turista desearía observarlo, ¿verdad? O prácticamente nos visita para poder observarlo. Entonces,
Em, para decir por qué tantos no, ¿verdad? Que a veces decimos tantos no, pero hay que recordar por qué, ¿verdad? Nace eso. En nuestro caso, pues, es sumamente importante recordar que el quetzal es una especie símbolo de los bosques nubosos mesoamericanos. Es una bendición que tiene Mesoamérica de tenerlo, aunque diferentes, ¿verdad?, subespecies. Es una especie que realiza migraciones altitudinales, entonces está a diferentes elevaciones. Y es una especie que está casi amenazada, muy vulnerable, ¿verdad? Según el Red List de la UICN. Entonces, eh, si nos ponemos a analizar cada una de esas especies que Esther mostró ahí y otras que, ¿verdad? Sabemos que todavía tienen una vulnerabilidad, eh, tenemos que hacer como un poco de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ser tan responsables? Otro aspecto importante entonces es por qué proteger al quetzal y lo visualizamos también a todas las aves. Bueno, es una especie indicadora de un bosque saludable. Esto implica que tienen que ser bosques maduros, ¿verdad? Bien conservados, con una alta biodiversidad. Por otro lado, es un dispersor de semillas, es una especie que constantemente nos está ayudando al bosque a regenerarse. Y por otro lado, es una especie sombrilla. Si logramos enfocarnos en su conservación y en protección, pues automáticamente estamos protegiendo a otras especies más que lo necesitan y no necesariamente solo aves, ¿verdad? Incluye un montón de organismos, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, ¿verdad? Entonces es toda una cadena que necesita estar en equilibrio. Como ya Esther mencionó, muchas amenazas, eh, digamos, provocadas por los seres humanos. Lo que quiero hacer un énfasis es que ya por sí solas las especies tienen amenazas naturales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles amenazas? Bueno, sabemos que la mayoría de especies se ven afectadas por cambio climático, los bosques nubosos son los más amenazados en función a cambio climático, existe una fragmentación de bosque, por más que queramos, somos muy bendecidos de tener un país muy verde, pero también existen situaciones de tala, no podemos negarlo. Peculiarmente el quetzal pues tiene una escasez en algunas épocas de cavidades para anidar. Si vemos los eventos extremos de huracanes y tormentas, pues esos tocones que estaban ahí podridos justo para anidar, pues se caen y no existen esos sitios. Hay una reducción de alimentos y vemos la fructificación del aguacatillo, no siempre está disponible, entonces van a depender de eso, más todos los depredadores naturales, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar cada especie, ya por sí sola tiene sus amenazas naturales. Entonces, nuestra responsabilidad es controlar esas amenazas que nosotros justamente ocasionamos. ¿Qué tipo de amenazas? Pues ruido, uso de flash. Cuando son fotógrafos, sabemos que una foto cuesta mucho encontrarla, ¿verdad? Porque son fotógrafos profesionales. El uso de playback ya se ha documentado en diagnósticos que justamente imitar ese canto del quetzal en época reproductiva es sumamente eh, sensible esta especie. ¿Por qué? Porque ese intercambio que realizan las parejas puede confundirlos, que es la pareja y abandonan el nido con sus huevos o sus pichones. Ese acercarse del nido no tolera grupos grandes y en algunos casos, lamentablemente, hasta le tocan el nido para que salga. Y bueno, una permanencia prolongada, ¿verdad? Sabemos que es una ave bastante hermosa y que todos queremos apreciar, pero a veces no queremos irnos, ¿verdad? Nos queremos quedar ahí todo, ojalá un buen rato para una buena foto o X cosa. Y eso lo hemos logrado ver específicamente en la reserva, ¿verdad? Como les decía, a través de un diagnóstico que se realizó sobre el manejo de visitantes durante la época de anidamiento.
Luego también lo hemos registrado dentro del monitoreo del Quetzal, dentro de nidos artificiales y también los patrullajes de control y protección que se realizan. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque justamente el Quetzal visita el bosque nuboso para reproducirse y es justamente esa época de reproducción es la más sensible. Entonces ahí es donde surgen muchas inquietudes, ¿verdad? De cómo lograr eh, definir esos estándares para que sea una observación responsable. Y pues hacer énfasis que esa observación responsable comienza, ¿verdad? Desde que nosotros entendemos que somos los visitantes. Ese bosque, somos parte del bosque, pero no es nuestro. Entonces somos los que visitamos y ese es el hogar de todas esas especies. Entonces, por lo menos en los últimos meses hemos venido trabajando con una serie de pautas para que los visitantes, ¿verdad? Y todo el personal, ¿verdad? Colaboremos en esa observación adecuada. Entonces, por ejemplo, observarlo desde un sitio autorizado, no estar más de 10 minutos, ¿verdad? Que poniéndole demasiado. Si queremos hablar, alejarnos del sendero y hablar en otro lugar. Por ejemplo, no usar flash, no usar linternas, no usar punteros. Y también para nosotros sumamente importante, no hacer ruido, no imitar su canto, porque como les decía, sí hemos notado en esa época de reproducción, ¿verdad? Que es muy importante, donde está alimentando sus crías, ese intercambio donde el macho y la hembra traen el alimento es sumamente sensible y hemos visto que no hay intercambio cuando hay aglomeraciones muy grandes de personas y por otro lado cuando se imita su canto, porque entre ellos dos salen para hacer ese intercambio y si salieron y no estaba la pareja, el huevo o los pichones quedaron desprotegidos. Esto involucra depredación o involucra que no pueda llegar a eclosionar bien todo el proceso. Y como ya sabemos, ¿verdad? Todos los impactos negativos que Esther mencionó, también hay que reconocer cómo incentivamos esos impactos positivos, ¿verdad? En todo este avistamiento responsable. Entonces, sabemos que logramos una conservación de las aves y sus hábitats. Y bueno, estoy hablando de aves, pero en realidad estos son todas las especies, ¿verdad? En general. Fortalecemos el turismo sostenible, va muchísimo más allá de solo un sitio, ¿verdad? Hay una economía y encadenamientos que van ligados a esto. Hay muchísimas oportunidades de educación y sensibilización ambiental a esos visitantes que tenemos por una hora, ¿verdad? Es impresionante lo que podemos transmitir. Hay un apoyo a la investigación y a la ciencia ciudadana, ¿verdad? Hemos tenido muchas experiencias de guías locales que nos pasan comunicando información de qué vieron, si están anidando, qué procesos hay, ¿verdad? Y justamente ir ajustando estos estándares o buenas prácticas. ¿Por qué? Porque justamente conforme vayamos implementándolos, vamos conociendo cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan y cómo podemos irlos mejorando. Si no los implementamos, no vamos a saber si funcionan o no funcionan, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que el mayor impacto en este avistamiento responsable es que transformar lo que es una observación en una herramienta de conservación. Tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Entonces, esto nos garantiza que cada visitante disfrute la naturaleza mientras al mismo tiempo protege aves, mamíferos, reptiles, lo que estemos observando. Como les decía, el fortalecimiento de las economías locales, si bien es cierto, Costa Rica tiene un gran beneficio por turismo, pero también ese turismo debemos conservarlo para que realmente las futuras generaciones puedan apreciar esa riqueza. De lo contrario, el turismo se va a acabar muy pronto y también nuestra biodiversidad. Y para finalizar, solo dejarlos con esta inquietud, ¿verdad? Que nuestro compromiso siempre es garantizar
que todas estas especies continúen viviendo y reproduciéndose en libertad. Y entonces, ya sea como ciudadanos, como biólogos, como empresarios, en el campo que estemos, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos en algunos momentos tener toda una especialización. Si somos conscientes que somos parte del ecosistema, no somos dueños, somos parte del ecosistema, debemos promover más ese respeto, esa ética y esa conservación, en donde asegurarnos que esa observación, en lugar de ser negativa, más bien sea una acción positiva para la biodiversidad. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Definitivamente ambas exposiciones son sumamente valiosas. Aquí hago una breve recapitulación antes de pasar al bloque de las preguntas sobre lo que ambas mencionaron. Importantísimo, creo que para que se replique, ¿verdad? Esta información que queda a todos, disponible a todos los que están escuchando el día de hoy, aprender a identificar esas interacciones que no son nada positivas, ¿verdad? Como las fotos que nos mostró Esther, claramente, todas ellas que tienen un contacto directo, ¿verdad? Definitivamente eso no es. Las interacciones de acoso, que tanto como lo mencionó Esther y Georgette, ¿verdad? Esa invasión del espacio, el ruido y demás pueden modificar los comportamientos de estos animales y definitivamente, ¿verdad? Pues ponerlos en riesgo. La alimentación, que está clarísimo, que está súper documentado, que hay montones, ¿verdad? Pues de estudios y demás, que ese ingreso a su dieta, ¿verdad? De cosas procesadas o que tocaron, ¿verdad? Que tocamos nosotros los humanos, ¿verdad? Pues definitivamente son una amenaza altísima. Este, algo también importantísimo que ambas mencionaron, hay que decir, ¿verdad? No solamente se trata de no alimente, no toque, no vea, hay que explicarle a la gente, hay que decirles el por qué no hacerlo, tiene que quedar, ¿verdad? Interiorizado, no solamente la negativa, ¿verdad? Que me pareció, me encantó como lo mencionó Yorineda al final, no es una negativa a que la gente observe la fauna y la disfrute, es hacerlo de forma responsable, es aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que las dos tocan temas sumamente ricos, interesantes, importantísimos, ¿verdad? Sobre el tema de hoy. Y entonces, para seguir dinamizando, vamos a pasar al primer bloque de preguntas de el por qué de la observación responsable, ¿verdad? Y qué tan avanzado está este tema, ¿verdad? Pues en nuestro país, porque aquí incluso no lo han preguntado, todavía no he revisado los chats, pero creo que incluso si hemos salido del país, podemos decir que hemos visto, ¿verdad? Prácticas similares en otros lugares. Podemos hacer hasta esas comparaciones. Entonces, aquí quiero preguntarles a ambas, voy a empezar con Esther, ¿por qué es crucial que empecemos a hablar de estándares al realizar avistamientos en nuestro país? Bueno, yo creo que fue una de las cosas que mencioné. Yo creo que Costa Rica se ha privilegiado en el hecho de que no hayamos tenido ningún accidente grave con denuncias para que el turismo nos caiga, ¿verdad? O sea, yo creo que el hecho en que algo pase realmente malo, ¿verdad? Donde una persona pierda la vida, termine gravemente en el hospital, o sea, sabemos que han habido accidentes, pero han sido accidentes no por culpa del humano, ¿verdad? Haciendo la intervención inadecuada, sino porque, bueno, se dio el caso de hace poco el surfista ¿verdad? Que se le clavó el pecho, el pez aguja, pero al haber acciones inadecuadas por el humano, el hecho de que pase un accidente nos va a poner a nivel mundial en una situación muy crítica en donde el turismo pues obviamente se va a ver afectado. El hecho también de que es importante, bueno, no sé, dentro del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Yo sé que hay reglamentos, que hay charlas que se han dado, que hay muchas empresas turísticas que están tratando de alinearse, pero no hay una certificación a nivel nacional que lleve a, ¿verdad? A un sello de turismo responsable. Lo desconozco si lo hay, pero por ejemplo, en el caso de sitios de manejo, hay una certificación internacional y de hecho, bueno, esa es estadounidense, en donde todo el tema de contacto con turismo, animales, eso pues está regulado
Y ahorita se está trabajando una a nivel de Canadá también que quieren establecer, pero sería muy interesante poder saber si el Ministerio de Turismo dentro de la certificación del CST o algo así incluye directamente eso, ¿verdad? Un estándar o un protocolo directo. Bueno, no soy turista, entonces, turística, entonces no lo sé, pero tal vez Georgie, no sé si lo sabe o si hay. Sí, si querés, entonces le devolvemos la pregunta, la consulta a Georginette para que nos amplíe en el por qué es crucial hablar de esos estándares para realizar avistamientos entonces en nuestro país. Sí, bueno, yo creo que también Natalia aborda un poco, ¿verdad? El tema de CST y todo esto, pero sí existen algunos parámetros, ¿verdad? Que lo que hacen es regular que no se esté, por ejemplo, en esa manipulación, que no se esté alimentando. Pero yo creo que más de eso tiene que ser un compromiso, ¿verdad? Un compromiso de todos los establecimientos, un compromiso como guía, ¿verdad? En todos los sentidos. Y que se ajuste a las necesidades de cada sitio, ¿verdad? Porque podemos tener una norma que nos pueda regir y sabemos que posiblemente pueda existir. Pero al fin y al cabo, yo creo que ahí es como ser conscientes de cuál es la piedra en el zapato que tenemos cada sitio, ¿verdad? Y ir implementando acciones que nos permitan ir solventando eso, ¿verdad? Porque puede ser que las condiciones no sé, por dificultad de acceso o por dificultad en el sendero o X cosa, unos sitios se vean muchísimo más afectados o otros menos. Si vemos, verá, aquí estamos hablando sobre vida silvestre, pero si nos ponemos a ver en cuanto a vegetación, posiblemente tiene impactos impresionantes de erosión y otros más en lo que es la actividad turística, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es ir ajustando las necesidades que tiene cada área y ir implementando nosotros esos estándares, ¿verdad? Como les digo, posiblemente lo que a mí me sirva en el bosque nuboso puede ser que no le sirva a Esther en el bosque seco, pero puedo ir implementando, ir haciendo esos ajustes que al fin y al cabo, si lo vemos, nuestro ecosistema nunca está sin cambio, siempre es un constante cambio. Entonces creo que también nosotros ya sea como manejadores, como administradores o en la posición que estemos, tenemos que ir implementando ese manejo adaptativo de cierta forma para poder asegurarnos que indistintamente la actividad que realicemos sea sostenible, pero sobre todo respetuosa, ¿verdad? Igual, ¿verdad? A veces lo dimensionamos solo en nuestro espacio donde nos encontramos, pero si vemos, la observación implica en todo lado, ¿verdad? Si lo vemos en la observación de ballenas, de cetáceos, es igual, ¿verdad? Tenemos que entender que todo tiene su límite y si nosotros, de cierta manera, pues podemos tener esta riqueza, tenemos que ser responsables porque la riqueza no va a estar siempre si no la sabemos conservar, ¿verdad? Entonces, es algo, y por lo menos la experiencia que también hemos tenido en algunos momentos cuando le informamos al visitante de ciertas reglas y por qué, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al quetzal, de que por favor manténgase en esta área en silencio, el quetzal está reproduciéndose y es sumamente sensible hasta el mismo visitante sale muchísimo más entusiasmado y tiene una experiencia diferente, ¿verdad? Entonces, creo que si nosotros logramos incorporarlos en el proceso, puede ser muchísimo más aprovechable y que en todo lugar tenemos estándares, ¿verdad? Donde querramos que haya, tenemos algunas reglas que considerar. Entonces, creo que es más ese ajuste que podamos ir haciendo en cada sitio o en cada sector, ¿verdad? Nati, nada más ahí como yo creo que al final Georgina cerró con eso, o sea, yo creo que si no somos o no contamos con esos estándares o esas regulaciones o para controlar el tema de observación, es la pérdida de biodiversidad. O sea, al final vamos a desequilibrar todo el ecosistema y la punta del iceberg es eso.
¿verdad? Si no actuamos correctamente. Claro, no, definitivamente nos amplían demasiado el tema, ¿verdad? Nos queda súper claro que es demasiado, digamos, es demasiado grande, ¿verdad? Como para, como casualmente, como ustedes lo mencionan, demasiado complejo como para decir, hay una guía y esa guía se puede adecuar, ¿verdad? Pues al manejo de cetáceos, bueno, observación de cetáceos que sabemos que tenemos en el país, ¿verdad? Hay tours de eso. Gente que va a hacer snorkel y ver corales en el Caribe, tenemos gente que, ¿verdad? Que paga montones de dinero por ir a ver quetzales, porque quieren una foto con un jaguar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que definitivamente no se puede resumir tal vez en un solo estándar como tal. Y probablemente van a haber, ¿verdad? Y si existiera un estándar, van a haber variaciones y cambios por países, por regiones, por montones de cosas, ¿verdad? Que definitivamente entonces hacen el tema, ¿verdad? Pues demasiado complejo y difícil, ¿verdad? Pues de resumir en una sola intervención. Acá me queda y rescato algo importantísimo que las dos mencionaron y es el efecto, ¿verdad? Tal vez multiplicador o el efecto que suma la sociedad civil que empieza a educarse y aprender sobre esto, ¿verdad? Lejos de tomar la negativa de tienes que ir en silencio por el sendero, tienes que evitar, ¿verdad? Pues salirte del sendero porque puedes, ¿verdad? Llevarte plantas, hongos y ese tipo, ¿verdad? De intervenciones, lo toman más bien como algo positivo y se suman, ¿verdad? Creo que a veces, ¿verdad? Hay ciertos lugares que tienen como una reticencia a, a poner límites, pensando que eso va tal vez como a disminuir la experiencia del turismo, pero, ¿verdad? Como ustedes lo mencionan, más bien se sienten parte de esa conservación, parte, ¿verdad? Pues de ese esfuerzo por mantener esa biodiversidad y eso, ese recurso tan importante y tan lindo que no solamente es el recurso con el que trabajamos en biología, sino que es el recurso que moviliza todo un sector de la economía del país, ¿cierto? Para ir tal vez cerrando, vamos a hacer una, una última pregunta. Creo que igual ya la han mencionado, pero esta va más bien como entrando en materia, como resumiendo, definiendo cuáles serían como esos criterios que ustedes, como biólogos y como ciudadanos, o sea, viéndose desde los dos sombreros, ¿sentirían ustedes que deberíamos promover sí o sí para mejorar la experiencia tanto del turista como del área, ¿verdad?, que se visita? Y empezamos tal vez con Esther. Bueno, yo creo que lo esencial o el primero es simplemente no tener un contacto directo. O sea, no tener contacto directo con el animal, mantener su distancia es clave y la alimentación, ¿verdad? Eso creo que son dos cosas básicas que deberíamos de tenerlo grabado con un chip. Obviamente, dependiendo de cada especie, van a haber otras condiciones, ¿verdad? Como lo que decía Georgie, del puntero, del sonido. Pero bueno, creo que al final, por ejemplo, en el tema de cuando uno va a un parque nacional y sabemos si hay presencia de carnívoros o así, igual hay que ir en silencio. O sea, uno va a un parque para poder ver los animales que están presentes. Si vamos en un holgorio, de ahí todos se van a esconder o se van a asustar y van a tratar de defenderse. Entonces, eh, no manipular a los animales es muy importante y aquí también algo que tal vez yo no mencioné es el tema de los rescates innecesarios, que si bien, ¿verdad? Incluso cuando uno ve un animal bebé, una cría, quiere rescatarla inmediatamente y nosotros les decimos, no, observe desde lejos, ¿verdad? Déjelo ahí. Creo que también podemos meterlo dentro de este saco porque al final la gente lo va a rescatar, se va a tomar la foto, la va a postear y es parte de esta interacción negativa que no queremos, ¿verdad? Igual con construcciones, creo que el tema de construcciones sostenibles hay que ponerlo sobre la mesa porque hay muchas, tal vez también incluso más en la costa, hay construcciones que se están dando que más bien facilitan que lleguen los animales, ¿verdad? Y que sean atraídos porque, ay, yo quiero ver a la lapa ahí en el jardín de mi casa. Entonces, incluso
me va a salir del tema, pero necesito decirlo, todo el tema de fotografías profesionales es una locura, cómo está afectando por simplemente tener ese gran tucán ahí, ¿verdad? Y eso mucho, lamentablemente, dicen, no, pero es que son frutas, sí, pero es que son frutas que ellos no están acostumbrados en muchos casos a hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que esas tres principales es esencial. Sí, le damos la palabra entonces a Georgina para que nos amplíe sobre cuáles serían, ¿verdad? Como en resumidos las formas, los hábitos, ¿verdad? Básicos que debería tener, ¿verdad? Pues un observador no experto para respetar y hacer, ser un turista responsable y respetuoso. Bueno, yo lo que esos estándares, más que todo, les dejaría como, piense que usted está ingresando a un lugar que le dieron la oportunidad, o que usted pagó, pero le dieron la oportunidad. Entonces ese lugar no es suyo, es de otras especies y usted está entrando a un sitio sagrado, ¿verdad? En realidad nuestras áreas protegidas están aquí para conservar toda la biodiversidad. Entonces, respetemos ese espacio en primer lugar. Bueno, aparte de las que Esther ya dijo, ¿verdad? No los manipule, no los alimente, pero también si usted quiere apoyar, ¿verdad? Más bien invitar a que observe qué es lo que usted está viendo y en función a eso analice la situación, ¿verdad? Sabemos que a veces son animales con cría que están en reproducción y esos son espacios sumamente sensibles, ¿verdad? Para todas las especies. Entonces, en lugar de quedarse ahí mientras están todos, más bien, ok, si fue un espectáculo verlo, ya puede retirarse, ¿verdad? Porque las especies en esos dos momentos son muy, muy sensibles. Entonces, mantenerlo siempre presente y verá, incitarlos más bien o promover que nos ayuden a conservar. Entonces, estoy segura que en cada uno, en cada parque o en cada área privada que visiten, hay personas a las que si usted les da esa información es sumamente valiosa para la investigación. Entonces, más bien incentivarlos a que se aplique más ciencia ciudadana, ¿verdad? En lugar de estar ahí y hacer un impacto negativo, ojalá que cuando vamos a un área silvestre protegida, dejemos un impacto positivo. Y un impacto positivo son todos los que hemos estado hablando y ojalá contribuir a parte de esa ciencia ciudadana, ¿verdad? Que no necesitamos ser biólogos y no necesitamos ser expertos. Con un avistamiento que usted logró registrar, pero que muy difícilmente, ¿verdad? No estamos todo el tiempo en el bosque para registrarlo, usted está aportando significativamente a la ciencia y a la conservación de esa especie. Entonces, más bien, eh, que ojalá que cuando salgamos de un parque o un área silvestre, dejemos un impacto positivo para esa conservación. Muchísimas gracias a ambas. Recapitulo un poco lo que mencionaron, ¿verdad? Importantísimo. Bueno, usted nos recordó, ¿verdad? Todo lo que sea, ¿verdad? Esas interacciones de contacto físico directo, definitivamente no. Creo que ahí incluso, como dices, no ha pasado, esperemos que no suceda, pero sería súper contraproducente para la misma conservación, ¿verdad? De las especies, que suceda un evento y que aparte de eso escale, ¿verdad? Se haga viral un video de algún ataque y demás. Así que definitivamente no se requiere. Y también algo que mencionaste sobre lo interdisciplinario que debe ser esto, ¿verdad? Que mencionas diseños de edificios, de casas y demás, que lejos, ¿verdad? De evitar los ingresos de fauna silvestre, más bien los atraen, ¿verdad? O generan, ¿verdad? Pues cavidades o sitios de anidamiento y entonces promueven casualmente contactos tal vez definitivamente nocivos. Y Georgette, ¿verdad? Que definitivamente nos menciona o nos recalca la importancia, ¿verdad? De tener como ese sentido común importantísimo sobre como si entráramos a la casa de cualquier persona, ¿verdad? Que nos está invitando a su hogar, ese respeto, ese entendimiento, ¿verdad? De que ahí hay una dinámica que ya está sucediendo y que tenemos, ¿verdad? Pues que ser respetuosos de la misma y que no significa, ¿verdad? Pues una negativa
a disfrutar, ¿verdad? De la fauna silvestre y de los, ¿verdad? De los regalos que nos brinda la naturaleza, sino que hacerlo desde una forma muy consciente e incluso participativa, que, ¿verdad? Que brinde información y que alimente, ¿verdad? Pues a la información de esa área de conservación. Con estas dos preguntas, ¿verdad? Creo que definitivamente se abordaron demasiados temas importantísimos. El tema es demasiado amplio, no nos da una hora, ¿verdad? Pues a abordarlo todo y sé que las dos son expertísimas en sus áreas y tienen montones de experiencia que podrían compartirnos y brindarnos ejemplos, casos, situaciones donde han sucedido, ¿verdad? Montones de cosas que uno quedaría asombrado, ¿verdad? Decir, no es posible, no sabía que esto sucede en mi país. Yo sé que definitivamente, y eso es lo que nos genera, ¿verdad? Es la necesidad probablemente de abrir otro momento, otro conversatorio donde tal vez podamos, ¿verdad? Pues ampliar, utilizar incluso algunas de las preguntas que tengamos en el chat, para generar, ¿verdad? Otras perspectivas, otras conversaciones sobre este tema porque es muy amplio, importantísimo, ¿verdad? Definitivamente yo sé que la labor que realizan ustedes como biólogas, como regentes, ¿verdad? Es importantísimo y tal vez la parte, ¿verdad? De comunicar y de transmitir la información a, ¿verdad? Como al turista tico, ¿verdad? A la gente de ahí, ¿verdad? De la comunidad. Tal vez a veces se queda en un alcance muy comunal, muy cercano, y uno desearía, ¿verdad? Pues abarcar todo el país, poder decir, tenemos un país educado, ¿verdad? Para andar en áreas silvestres protegidas y hacerlo, ¿verdad? De forma respetuosa, pero creo que esa es una labor, una misión que nos queda, ¿verdad? Pues como biólogos, es un trabajo, ¿verdad? Desde muchas aristas, desde incluso la zoonosis que nos mencionó Esther, ¿verdad? Muchísimos temas importantísimos que hay que explorar y hay que conversar. Para entonces ya cerrar, ¿verdad? Con el tema, vamos a abrir un espacio de preguntas que tengamos en el chat. Voy a revisar aquí que tenemos. Tenemos una consulta, bueno, recordarles, ¿verdad? Que tenemos el enlace, ¿verdad? A la lista de asistencia para que documenten su participación. Y tenemos una consulta aquí de Ana Luz Rodríguez, que ella nos consulta si lo que se ve en redes de Corcovado califica como turismo ilegal. Creo que fue Esther la que nos mencionó, ¿verdad? La parte de turismo ilegal. Entonces te dejamos para que respondas. Bueno, yo en realidad no es turismo ilegal, de los turistas pagaron su entrada para ir a Corcovado. Lo que está ocurriendo, de hecho, ahorita en Corcovado es una habituación del felino, ¿verdad? Del puma, y por eso uno los ve en Sirena, en San Pedrillo, que pasa en medio de la gente. No, ahorita no sé cuántos son, pero hay un par de pumas que se han acostumbrado a la presencia de tanto turismo. Yo creo que aquí vamos más a un nivel de capacidad de carga, ¿verdad? Del parque y no solo de Corcovado, yo creo que en otros sitios también. Entonces, lo que ocurre ahí es la habituación de esos animales. Nosotros hace como 3 años fuimos para poder prevenir eso. De hecho, se colocaron algunos rótulos de qué hacer si se encuentran estos felinos, ¿verdad? Sabemos que el puma tiene un comportamiento diferente al jaguar, es un poco más curioso, y que se han dado encuentros que uno le lee el comportamiento del puma y que realmente ha estado en el límite, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que lo más importante es poder mantener la distancia, respetar el animal. Es un carnívoro en donde un mal movimiento, digamos, no sabemos si el animal está con sus crías, si está con sus presas, ¿verdad? Entonces, respetar la distancia porque muchas veces los guías son imprudentes y por tal de tener una propina extra, una buena foto, ¿verdad? Incumplen en esas recomendaciones que se da. Pero no, el turismo que está ahí pues es legal porque la capacidad de carga y los senderos habilitados, ¿verdad? Los permiten.
Raquel, no sé si tenemos alguna otra pregunta tal vez en Facebook Live. Sí, te pasé por WhatsApp, ahí Ah, ok, puedes ver. perfecto. Listo, vamos a revisarlas. Este, bueno, tenemos acá una pregunta de Yasser Castillo. Este, ¿Qué planes hay para hacer estas certificaciones o regulaciones, tanto para turismo como para otro tipo de actividades de investigación? Creo que esto es bastante importante. Y si se ha considerado conversaciones con comités locales, cámaras de turismo, áreas de conservación, para recolectar retroalimentación. No sé qué nos podrían, tal vez, Georgina, ampliar, si conoces, ¿verdad?, cómo va avanzando este tema para el país, si se busca, ¿verdad?, una certificación o demás. Bueno, yo honestamente desconozco, ¿verdad? Si se está haciendo una certificación a nivel de país. Lo que sabemos es que por lo menos las nacionales, ¿verdad? Con CST y un poco bandera azul, pues se incentiva desde no tener plantas introducidas, ¿verdad? A que sean más nativas, cero contacto, ¿verdad? Con animales y todo este proceso, vida silvestre. Entonces es un poco, ¿verdad? Un poco aventurado decir por dónde va, porque creo que mucho está en esto. Sí habría que analizar, ¿verdad? Como dice Esther, estas otras certificaciones internacionales. em, y por lo menos sí nosotros, o por lo menos dentro de la Reserva Monteverde, sí estamos en el proceso de certificación de lista verde, que es de la UICN, que también es internacional. Pero básicamente esta certificación es para el buen manejo de un área silvestre protegida. Entonces, pues, pues tiene su rigurosidad, ¿verdad? No solo en el área de investigación, sino en todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el manejo del área protegida. Y específicamente, ¿verdad? En cómo estamos monitoreando esos, en nuestro caso, elementos focales de manejo y cómo se encuentra la integridad ecológica de todo el bosque. Entonces, pues sí es una certificación que sí es un poco rigurosa, ¿verdad? En ese sentido y que tiene que estar apegado a esos monitoreos para saber cómo está el ecosistema. Entonces, les puedo comentar, ¿verdad? Un poco más que ese es el proceso en el que hemos estado. Eh, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿verdad? No podemos esperar una certificación o como dice Esther, la legislación que existe y los artículos que se aplican, o sea, porque si es una constante en la que siempre existen casos y denuncias, entonces no podemos pensar en una guía o un reglamento, igual vamos a tener posiblemente la misma situación, ¿verdad? Entonces yo a lo que vamos es que no podemos esperar eso. Si muchos de los emprendimientos en este país y mucho del turismo en este país radica de esa observación de biodiversidad, no podemos esperar a eso, tenemos que ir más allá, y cada uno pues empezar en ese aspecto. Igual, creo que mencionó algo sobre la investigación. En investigación hay múltiples metodologías, ¿verdad? Y algunas pues unas un poco fuertes que pueden causar estrés a la vida silvestre especialmente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ser muy conscientes de que tanto me va a generar este estudio, ¿verdad? Es necesario hacer todo esto para obtener esa información o puedo obtenerla de otros medios que no estresen o perjudiquen tanto a la especie y el ecosistema, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido es como tener un poco más de ese amplio, as- eh, ¿verdad? Información de todos los ámbitos, que sea muy integral para yo saber que sí está causando un impacto y cómo yo puedo reducir ese impacto, ¿verdad? Desde la trinchera en la que yo me encuentre, puedo generar esos estándares o esas medidas. Sí, muchísimas gracias, Georgina. Bueno, sí, definitivamente, ¿verdad? Creo que la conclusión, ¿verdad?, que nos queda es que hay mucho trabajo por hacer y es un trabajo, ¿verdad?, como va a ser muy específico y muy detallado a cada sitio, a cada lugar. Creo que
igual el espacio para que entre colegas, se conversen, ¿verdad? Aspectos, criterios y demás, y se revise información científica, se actualice. La verdad es que no todo está escrito en piedra, todos lo sabemos, somos científicos, ¿verdad? Lo que hoy se considera correcto puede en 10 años ya no estarlo, entonces no va a ser, ¿verdad? Si eventualmente surge, ¿verdad? Una guía o algo, no va a ser algo, ¿verdad? Pues estático, va a ser algo orgánico, va a seguir alimentándose y creciendo y mejorando, pero lo que definitivamente se alimenta es que todos nos sumemos desde, ¿verdad? Cualquier nivel de conocimiento científico. eh, a ser, ¿verdad? Observadores responsables. Con esto definitivamente, ¿verdad? Cerramos ya con esta pregunta por el tiempo. Este, Agradecerles de nuevo, ¿verdad? Pues a las dos expertas de lujo que tenemos el día de hoy. Son, ¿verdad? Yo sé que el tiempo no nos alcanza para poder, ¿verdad? Exprimir todo el conocimiento y la experiencia que tienen, que sé que es montones, pero entonces voy pues invitarlos a los que estén conectados a que apoyen, ¿verdad? Y visiten pues estas áreas de conservación ya ahora, sabiendo ser, ¿verdad? Pues visitantes responsables y que se abran, ¿verdad? Pues a la experiencia a experimentar, ¿verdad? Pues de una forma responsable y consciente, ¿sí? Y desearles una feliz noche a todos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias.